Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: que la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recuerdo que la colecta de hoy es la llamada de Cáritas, ya conocen el fin, como todos los años. Si han llevado sobres, recuerden de traerlos. Si no los han traído ahora, lo pueden hacer durante la semana. Lo dejan en el despacho. Bueno, hoy es la fiesta de Pentecostés. Muy importante en la voluntad de Cristo, ¿no? Y que tenía sus anticipaciones, sus prefiguraciones en lo que se llama el Antiguo Testamento. Todo lo que es la historia de Israel, llamada Antiguo Testamento, es como una larga pedagogía. Todo lo que va a ser Jesús después en la Iglesia ya estaba anunciado, prefigurado en figuras, en imágenes, en instituciones, en personas, en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, con Cristo en adelante, ya es la plenitud, se puede decir, de la verdad, de la manifestación de la verdad. Los judíos tenían esta fiesta, llamaban Pentecostés, y mantenemos el nombre, porque dice, el día de Pentecostés estaban reunidos. Pentecostés significa 50 días después, y tenía un significado múltiple para los judíos. Digo esto, explico esto, para ver cómo interpretaron, cómo recibieron, cómo entendieron ese mensaje de Jesús, que este episodio nuevo, que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, porque lo hace Cristo, nos envía el Espíritu Santo, estaba prefigurado y anunciado para que lo entendieran un poquito mejor. Por un lado era la fiesta que se llamaba de las cosechas, así como tenemos la fiesta de la vendimia o la del veranador, que es como el final de una etapa de trabajos, agradecerle a Dios y pedirle para el año que viene. Las fiestas estas agrícolas son tan conocidas por nosotros, y el que trabaja el campo sabe lo que significa las cosechas, el final de los trabajos y una especie de algunos días o semanas, meses, a veces de descanso, hasta empezar el año de nuevo. Pero el campesino está siempre colgado de la naturaleza, colgado de Dios, y ve muy claramente que depende de Dios, y bueno, a Dios tiene que pedirle y a Dios agradecerle siempre. Los judíos tenían en Pentecostés la fiesta de sus cosechas. Y otra cosa más, ese día de Pentecostés, 50 días después de qué. Pentecostés significa eso, penta significa 5. De ahí viene pentagrama, pentatlón, todo eso. Bueno, ¿qué significaba también para los judíos? Un hecho histórico. Y de ahí vienen los 50 días. 50 días después que los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, encabezados por Moisés, y a los 50 días Dios le habló a Moisés, que era el jefe, el conductor, en el famoso monte Sinaí, y le dio toda la ley,
Ley significa todas las normas. En traducción en términos modernos, la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, la ley litúrgica o religiosa, todo. Ley es todo aquello que rige la conducta de los hombres, que orienta, ilumina, que fomenta lo que es bueno y corrige lo que es malo. Esas son las leyes. Bueno, todo eso se lo dio Dios directamente a Moisés. De manera que acá no había que hacer, no había parlamento, no había Cámara de Diputados, senadores. Dios le dio todo para evitarse problemas y no estuvieran discutiendo toda la vida, no sé cuántos siglos, qué hay que hacer. Dios le dio todo. Por eso no solamente le dio eso, sino le dijo, mire, cumplan esto y yo cumpliré con ustedes, protegiéndolos, guiándolos, iluminándolos, cuidándolos, preparándolos, porque ustedes son un pueblo especial y único. A ningún pueblo en la historia de la humanidad ocurrió algo igual. Y de este pueblo van a ser el famoso Mesías, Jesús. Por eso Dios lo cuidó especialmente. Bueno, fue un pacto, se llama la alianza, un pacto de amistad. Así como han visto que a los anillos de casamiento se los llama la alianza. ¿Por qué? Porque los novios se prometen mutua lealtad y fidelidad y amor. Bueno, algo parecido hicieron entre Dios y el pueblo de Israel. Es como una especie de relación de amistad o esponsalicia, como diciendo, vamos a hacer un pacto. Ustedes sean fieles a esto, yo los protegeré, aunque sea un pueblo tan chiquitito, tan pequeño, va a vivir entre grandes imperios. Nadie los va a tocar mientras ustedes cumplan. Eso se llamó la alianza. Justamente cuando se recordaba esa alianza, que enorgullecía a Israel, porque decíamos, somos un pueblo distinto, la ley no la discutimos nosotros y la tenemos que estar cambiando cada 2 por 3 porque no funciona. Nos la dio Dios, funciona todo bien. Era un pueblo único en la historia. Pero bueno, ellos recordaban el inicio de ese privilegio. Pentecostés, 50 días después que fueron liberados de Egipto. Fíjense, dos manos enormes les dio Dios. Los liberó milagrosamente de la opresión de ese pueblo que era Egipto, y por otro lado les dio ese regalo enorme de la ley. Todas las normas de vida, están todas perfectamente hechas, venían de Dios a través de Moisés. ¿Qué gracia más grande puede pedir un pueblo que esto? Nosotros experimentamos que vivimos discutiendo, reformando las leyes porque no andan, o nos vivimos peleando por leyes buenas, malas, etc. Todo eso se lo ahorró Israel porque se lo dio directamente Dios, todo. Recordaban entonces eso, pero fíjense el significado que tenía todo esto. Una tercera sentido tenía, y era el siguiente: los judíos tenían una costumbre que se les había dado Dios también. Y es que cada 50 años, el número 50, por eso de nuevo, cada 50 años había un jubileo. ¿Qué significaba? Todos los judíos quedaban libres de las deudas que tenían. Si habían contraído deudas por necesidad, quedaban librados. Ya todos sabían eso. De manera que empezamos de nuevo. Es lindo obrar así porque entonces, bueno, los más necesitados que pedían algo prestado, pues una vaca o dinero o lo que sea, bueno, quedaban libres de esa deuda que tenían. Entonces, es una especie de justicia para que el pueblo de Israel supiera y fuera sensible en compartir el que tenía más con el que tenía menos, ¿no? Ellos ya sabían que estaba eso, así que los préstamos eran teniendo en cuenta esto. Bueno, quedan liberados de la deuda. Entonces, fíjense el sentido que tenía esto para el pueblo de Israel y el sentido que tiene ahora nuevo, infinitamente superior al anterior. Fin de las cosechas, fin de los trabajos. Y sí, acá el trabajo grande lo hizo Cristo, con su propia vida. Se puede decir que así como el que trabaja la tierra, hay un salmo que decía, el que siembra entre llantos cosecha cantando, entre cantares. Se siembra con llanto, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, y cosecha contento después, ¿no? Entonces, acá el gran trabajo y la cosecha del trabajo la hizo Jesús.
Es como la cosecha, los frutos del trabajo, más que trabajo, que fue la pasión de Cristo. Renovación de la alianza, de ese pacto, de ese regalo que les dio Dios. Acá es mucho más grande, porque esta alianza entre Israel, o va a ser entre los hombres y Dios, es mucho más grande que cumplir una ley. Al darnos la gracia de Dios, Dios nos hace amigos suyos, nos hace amigos. La gracia de Dios es eso. Estar en gracia significa estar en amistad con Dios. Ustedes saben que de ahí viene la palabra desgracia. Uno dice, esto es una desgracia, o esta persona es un insulto, es un desgraciado. ¿Qué significa originalmente ese insulto o esa palabra? ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia significa? He perdido la amistad con Dios. Eso significa originalmente la palabra desgracia. Sos un desgraciado, como diciendo el peor de los males que puedo tener. Perdí la alianza con Dios, perdí la amistad con Dios, le fui desleal. Nunca Dios es desleal, seremos nosotros. Entonces, ¿qué quería significar Jesús al asumir esa fecha para mandarnos el Espíritu Santo, mandarnos la gracia? Les mando la gracia con la cual ustedes van a tener una familiaridad con Dios muy grande y muy íntima a través de la gracia. Ese don de Dios que nos hace hijos y amigos suyos. Muy distinta de la anterior, que era cumplir una ley exterior. Ahora es una especie de lealtad, fidelidad del corazón, íntima. El jubileo, los 50 días quedamos libres de las deudas. Bueno, una de las gracias que venía el día de Pentecostés con el Espíritu Santo es justamente, como yo he leído en esa poesía, es una obra maestra, está todo lo dicho ahí, una joya, es una poesía muy antigua. Bueno, si hay alguien que puede, fíjense que lo que impide la amistad con Dios, como impide la amistad entre seres humanos, es que uno le haga una macana al otro, se porte mal, sea injusto. Bueno, justamente el Espíritu Santo nos perdona los pecados. El Espíritu Santo a través del sacerdote y el sacramento de la penitencia. Acabo de leer el Evangelio cuando Jesús le da la potestad de perdonar. Sopló sobre ellos. Soplar significa exhalar el aire que tengo adentro. Es un símbolo del Espíritu Santo que viene de Jesús. Sopló sobre ellos, como diciendo, les voy a dar algo que viene de adentro mío, de mi poder. Y les dijo, a quien ustedes le perdonen, les serán perdonados. Poder de perdonar. Por eso, ese jubileo, como diciendo, cada vez que se nos perdonan los pecados, es como si Dios nos dijera, me hiciste muchas macanas, te portaste mal, obraste mal, lo que sea, pero listo, empezamos de nuevo. Tus deudas, los pecados son como deudas, tus deudas están perdonadas. En otras palabras, un buen judío que entendía todo esto, uno lo tiene que explicar, pero un judío lo sabía de memoria todo esto. Cuando celebraba Pentecostés, todos esos significados estaban juntos. Por eso Jesús eligió esta fecha. Es decir, todo esto ahora entiéndanlo, era una preparación, ¿no? Para que lo entiendan ahora de una manera más alta, más sublime, más espiritual. No es fácil entender lo que significa el Espíritu Santo. Hay que usar muchas comparaciones. Bueno, San Pablo en la lectura de Corintios que se acaba de hacer, fíjense, nos dice un poco una imagen muy expresiva de lo que es el Espíritu Santo. Así como Jesús, Él se pone, dice, lo que la cabeza es al cuerpo, eso es Cristo hacia nosotros. Es decir, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Esta imagen es de San Pablo. ¿Qué significa la cabeza? Bueno, lo más visible, uno dice el rostro de una persona, los ojos, donde se ve el alma. A través de los ojos se ve el alma. En la cabeza están los 5 sentidos, no en las manos ni en el cuerpo. O sea, la cabeza es como la parte principal nuestra. Nosotros somos el cuerpo y Jesús es la cabeza. Es un solo ser humano, estamos unidos, un solo ser vivo. Bueno, siguiendo la comparación, San Pablo mismo lo dice, el Espíritu Santo ¿a qué equivale? Al alma. Es muy fácil entender esto, fíjense. No hace falta estudiar mucho. Lo que el alma es al cuerpo, es el Espíritu Santo a los cristianos y a cada alma. ¿Qué pasa cuando se va el alma de una persona? Se llama la muerte. ¿Qué viene
con la muerte, la rigidez del cuerpo y la frialdad. Un cuerpo de una persona que ha fallecido, a la hora, a las 2 horas, ya está casi rígido y cada vez se pone más rígido, frío. Uno dice, impresionante, le falta algo que era la vida de todo, el pensamiento, el amor y lo físico. El corazón ya no late más, no circula la sangre, no funcionan los riñones, no funciona todo, porque el alma le daba todos los niveles de vida, todas las actividades a ese cuerpo. Las más altas, la de pensar y amar, hasta las más elementales, poder caminar. Un cadáver no camina, no se puede ni mover, y sí, todo lo recibía del alma. Lo que el alma es al cuerpo es el Espíritu Santo a la humanidad, a los cristianos. Es una comparación muy clara, muy gráfica. Es el único que es capaz de darnos la vida. Entonces, fíjense si no es importante el día de Pentecostés. Y es más, se ve muy palpablemente con los apóstoles. Jesús hace su obra gigantesca. Porque fíjense, 3 años dedicados full time, no solamente a mostrar quién era Él, haciendo cantidad de milagros, recordándole que fue anunciado 500, 1500 años antes, o sea, profetizado. No solamente enseñó como jamás ningún maestro de la humanidad ha enseñado, sino que su vida fue intachable de punta a punta, ¿no? Y aún en los momentos peores, en la pasión, en el olvido de su pueblo, en la traición de su pueblo y en ese crimen tremendo de su pueblo. Jesús intachable en todo, ¿no? Bueno, pero la obra de Jesús, con ser quien fue, que hizo, fíjense que flojo los efectos. Casi podríamos decir Jesús fracasó. Casi podríamos decir Jesús fracasó. El pueblo, a medida que Cristo avanzaba en su enseñanza, los dirigentes de Israel, por envidia, obviamente, no por culpa de Jesús, lo fueron rechazando. Y al final, ¿quién está al pie de la cruz? Ni uno le entregó de los 12, Judas, los demás desaparecieron, dice, lo miraban y lo seguían a distancia, solo San Juan y un grupito de mujeres, entre los que estaba María. Aparentemente Jesús fracasó. Aún resucitado Jesús, los apóstoles estaban llenos de miedo, no entendían, no pensaban que iba a resucitar. 2 de ellos iban escapando, ¿se acuerdan? Los de Emaús. Jesús los hace volver. Entonces, la verdad es que bastante lamentable los efectos de la acción de Jesús. Bueno, pero en el plan de Dios faltaba algo. Y sí, Él, cuando venga el Espíritu, les dijo Jesús, les enseñará todo y les recordará lo que yo he enseñado. Como diciendo, como dicen un docente, hay que hacer un repasito, te vamos a dar un poquito de apoyo escolar. Se te dieron todas las clases, pero no entendiste, hay que explicarte todo de nuevo, con naranjita, con manzanas. Bueno, el Espíritu Santo va a inspirarle, a reforzar la inteligencia, porque la culpa no la tuvo el maestro, la tuvieron los alumnos. El Espíritu Santo va a hacer desde adentro del hombre esa obra maravillosa, de elevarlos como hombres, lo que hace el alma al cuerpo. Y bueno, los iluminará, les recordará lo que yo he enseñado, les refrescará y les dará fortaleza, les dará consuelo. Después que resucita Cristo, siempre saluda que la paz esté con ustedes, como diciendo, la paz es un fruto de la amistad con Dios. El gozo y la paz son 2 efectos de la amistad con Dios. La amistad nos alegra, compartir con los amigos nos alegra. Y bueno, la amistad más grande es con Dios. Todo eso, y me quedo muy corto en las explicaciones que hace el Espíritu Santo. Pero bueno, fíjense los apóstoles, cuando Jesús subió al cielo y esperaron 9 días la venida del Espíritu Santo, ya son otros. Hay un pequeño Pentecostés antes de que llegue la fiesta, porque este hecho que he leído, que sopló sobre ellos, fue cuando Jesús todavía estaba en sus apariciones acá en la tierra, antes de la ascensión. Bueno, les había encomendado una misión gigantesca,
predicar en Jerusalén, que era un lugar que ellos le tenían horror, porque ahí estaban los que entregaron a Cristo, y les dice, ustedes van a empezar acá. ¿Dónde vamos a seguir? En Samaria. Entre judíos y samaritanos se odiaban. Segunda misión dificilísima. Y por todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Más difícil por otras razones. Se van a desparramar. Imagínense la tarea gigantesca que les encomienda. Le dice, no se aflijan, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, la venida del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la obra de Dios, es como terminar de acabar la obra de Dios. Es como no solamente dar la clase a los alumnos, sino darle apoyo escolar. Un apoyo escolar suficiente para que todos los chicos aprueben, sepan y aprueben bien. Faltaba eso, Faltaba otra ayuda, no bastaba con enseñarles, darles un ejemplo vivo que fue Jesús. Faltaba algo, que los transformara desde adentro. Y eso es la obra del Espíritu Santo. La gracia es eso, es algo misterioso, milagroso, donde Dios lo llamamos, es participar de la misma vida de Dios, que a Dios no se lo ve, por eso la gracia tampoco se la ve, pero transforma al hombre haciéndolo más humano, o en otras, mejor dicho, permitiéndole ser plenamente humano, porque el hombre sin la ayuda de Dios ni siquiera es verdaderamente humano, plenamente humano. Sin la ayuda de Dios, el hombre es como un cuerpo sin alma. Se empieza a poner frío, rígido, y el próximo paso es, se pudre, se corrompe, se disgrega. Esa es la historia de la humanidad, esa es la historia presente, esa es la historia futura. O le pedimos a Dios, le pedimos la gracia al Espíritu Santo, que quedó abierto Pentecostés, no es que quedó clausurado o fue una especie de oferta por unos años. Está abierto, Pentecostés no se agota, como no se agota a Dios, en la medida en que el hombre se disponga a Dios, se abra a Dios, le dé lugar a Dios en la sociedad, en el corazón, en la vida. No me detengo porque el tiempo se va, pero los apóstoles dicen que esperaron el Espíritu Santo unidos. Ahora están más unidos, estaban medio peleados. Superar los defectos humanos, las rencillas humanas, es un gran paso para sanar el corazón del hombre. Todos los defectos humanos hacen que nos cueste llevarnos bien con todos. Siempre hay razones para algo. Vivimos en conflicto los seres humanos. Internacionales, nacionales, familiares, personales, por todos lados. Los apóstoles dicen que recuperaron esa amistad, por así decir, entre ellos. Solamente el Espíritu Santo había permitido eso. Dice que estaban en oración. Rezaron. O sea, la nueva manera de vincularse a Jesús era a través de la oración. Antes lo hablaban personalmente, lo veían. Ahora siguen comunicados con Jesús de una manera más espiritual. Se llama oración. Y lo más importante, capaz, con María. No se despegaron a María. La más cercana a Jesús, la más parecida a Jesús. Para María, Pentecostés fue el día de la concepción. Por eso le llamamos la Inmaculada Concepción. Eso fue Pentecostés para María. Así que de ahí en adelante, ella le llevaba una ventaja gigantesca en esa amistad, en ese trato, en esa lucidez, en ese aprovechamiento de todo lo que hizo Jesús. Por eso María empezó a significar para la Iglesia algo tan especial. Un vínculo con Cristo, un modelo vivo y alguien que había aprendido más rápido y antes que ellos, por lo tanto, los podía ayudar. Se podría hablar tantas cosas más del Espíritu Santo, pero bueno, es el gran don, el gran regalo que recibe la Iglesia. Y si la Iglesia está viva hoy y va a quedar viva hasta el fin del mundo, y es la única institución de la humanidad que ha habido, que hay y que habrá y que no puede haber otra, capaz de elevar al hombre y al hombre hacerlo más humano y restaurar la sociedad y unir los pueblos, iluminar la inteligencia para que hagamos las cosas bien, es la gracia del Espíritu Santo. No porque tenga hombres fantásticos, genios, políticos, poder económico, influjo, poderes mentales.
Es la gracia del Espíritu Santo, es un don permanente de Dios que va a llegar hasta el fin del mundo y que se ofrece a todos los que se disponen a recibirlo. Bueno, que este día tan significativo por las elecciones, pensamos en nuestra patria y esperemos que este día resulte también, nos abramos todos a la gracia del Espíritu Santo para ser una Argentina más argentina, un país más humano, donde reine la paz, la justicia y aquí podamos todos contentos caminar hacia el cielo. Hacemos nuestra profesión de fe. Rezamos, les recuerdo.